Agradezco a mi hermano ministro José Márquez por darme este lugar. Amada iglesia, paz a vosotros. Bien, hermanos, vamos a ver un tema que seguramente ya lo hemos escuchado, que ya lo hemos visto, pero tenemos que reflexionar de estos temas que nuestro Dios nos dejó y sobre todo ver en qué nos edifica, en qué nos ayuda al final de cuentas. Vamos a hablar de la comida. Algo, bueno, que algunos tenemos cierta experiencia, que a muchos nos gusta, algunos nos gusta comer, otros pues comen porque pues tienen que comer. Pero es algo que vamos a platicar, la comida en el desierto, así lo titulé este tema. Y vamos a hablar, como ya ustedes estarán imaginándose, vamos a hablar de la comida que comió el pueblo de Israel en el desierto. Lo primero que quiero que hagan es que se imaginen, vamos a usar la imaginación y los hermanos que estén conectados, que nos quieran apoyar, que quieran participar. Primero que nada, yo les diría que nos escribieran, que pusieran aquí en los comentarios, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué les encanta comer? ¿Qué es algo que les gustaría? Que nada más de imaginárselos se les hace agua a la boca y les encantaría. Yo sé que hay gustos para todo tipo de personas que podemos ir. Nos vamos a poner aquí la diapositiva para ir estimulando la imaginación. Algunos pasteles, algunos varios tipos. Y aquí está. Vamos a hablar de la comida en el desierto. Entonces, ¿qué les gusta comer a ustedes? ¿Qué les encanta? Yo sé que también dependiendo de la zona, hay comidas de varios lugares, de varios tipos, y en algunos lugares podemos encontrar enchiladas, como comida típica, el mole, bueno, allá en Mérida sé que es la cochinita y los panuchos y todo ese tipo de comida. Ya empezó aquí mi hermano Israel, frijoles con queso, así es, no importa el tipo de comida, aún aunque algunos lo consideren sencillo, los frijoles son muy ricos, los frijoles negros con queso seco, a mí en lo particular me encanta. Y, y hay muchos tipos de gustos, entonces la pregunta es, ¿cuál es su comida favorita de ustedes? ¿Qué se les antoja? ¿Qué les gustaría comer? O en este caso cenar. Exactamente, dice mi hermana, en El Salvador, las pupusas, que ya nos ha tocado también nosotros en algunos reuniones de obreros donde hay hermanos del Salvador que las han preparado y muy deliciosas, muy ricas las pupusas. Aquí en el norte se acostumbra un poquito más la carne asada de diferentes formas. La pizza si es de puro queso, hamburguesas, por ejemplo, alguien puede decir, a mí me encantan las hamburguesas. Lo que decíamos, las pizzas, obviamente que podamos comer una vegetariana con queso, como decía el hermano Pedro Valerio, y el espagueti, también hay personas que le encanta mucho el espagueti, el cono de helado puede ser, un pastel, un salmón, por ejemplo, a alguien también le puede gustar el salmón, el pollo, la pechuga de pollo también puede ser un alimento que a muchos les guste. Ya decíamos, dependiendo de la zona y del lugar, hay platos muy típicos. Por ejemplo, lo que es un caldo, un mondongo, ese tipo de caldos. Y decíamos también, por ejemplo, de las enchiladas. Entonces, es comida que nos encanta a muchos de nosotros. Y aquí, pues la pregunta que tendríamos que hacer es, bueno, pues ¿qué pasa si tú comes esa comida que te encanta, que es deliciosa, un día? Pues vamos a estar a gusto, vamos a estar felices, porque estamos comiendo nuestra comida preferida por todo un día. Pero ¿qué pasa si esa comida tienes que comerla una semana? Ahí sí como que ya vamos a estar pensando, bueno, ya una semana completa de estar comiendo enchiladas, de estar comiendo hamburguesas, pues como que ya no es tan divertido como al principio. Entonces, y ahí y empieza, y estamos hablando de nuestra comida preferida, de nuestros gustos, de lo que nos encanta. Y entonces, por un año, ¿qué pasaría? Nos enfadaríamos de esa comida y pues ya saben a lo que voy. Entonces, ¿qué pasaría si esa comida la tendríamos que comer durante casi 40 años? Porque eso fue lo que vivió el pueblo de Israel.
Tuvieron que comer esa comida durante casi 40 años. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, entonces imagínense comer lo mismo durante casi 40 años. Entonces, de alguna forma, algunos pueden decir, entonces el pueblo de Israel pues tenía razón. Oye, imagínate estar comiendo lo mismo durante 40 años, obviamente te puede enfadar de estar comiéndolo constantemente. Aparte que no es un guiso de tu preferencia, no es algo que hubieran comido desde mucho tiempo atrás, aunque ahorita vamos a ver lo que dice el Midrash, que ya hemos hablado de las costumbres de lo que dicen los judíos, y que ellos dicen, esa comida, cuando tú comías el maná, te sabía a lo que más te gusta. Vamos a ver si esa afirmación es correcta. Y vamos a ver lo que nos dice Éxodo 16, del 11 al 14. Aquí lo voy a proyectar para las personas nuevas o personas que nos ven por primera vez, pero sí les invito a que lo busquen en sus escrituras, que vean qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ahí está, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dice el 13 y el 14, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en el alrededor del real, y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Entonces, para empezar, tenemos que ver que ahí ya empezamos mal con el pueblo de Israel. Aquí está lo que dice Éxodo 37-38. Y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados y muchos. ¿Por qué les doy ese texto? Porque a veces perdemos la noción y estamos acostumbrados y decimos, bueno, pues es que es Dios, y no nos imaginamos la multitud. Aquí está haciendo un conteo solamente de los hombres adultos, que eso eran 600,000, pero también nos está contando ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni, como dice aquí ese texto, había una grande multitud de diversa suerte de gentes, o sea, no solo egipcios, había de muchas otras naciones, que al ver lo que había sucedido, acordémonos que qué había pasado aquí en este momento, qué había acontecido, qué hecho importante estaba viviendo el pueblo de Israel en este momento. Había sido liberado del pueblo de Egipto con las plagas, con mano fuerte, había sido liberado el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, mucha gente al ver el poder de Dios dijeron, estos son los correctos, nos vamos con ellos. Entonces, pues las personas estudiosas que analizan estos eventos varían, pero dicen que más o menos se puede aproximar como entre 2 a 3 millones de personas, 600,000 contados, pero aparte de ellos toda la multitud, entre 2 a 3 millones de personas. Imagínense esa cantidad. No sé si alguien que nos está escuchando ha tenido la oportunidad de preparar alimentos, un banquete, o bueno, ya digamos nosotros cuando nos toca la reunión de obreros, ¿cuántos obreros llegan? A veces llega su familia. Es sencillo preparar alimentos para todas esas personas. Ahora imagínense la cantidad tan enorme que se tenía que alimentar. Entonces era una cantidad bastante grande que era considerable. Y toda esa gente se tenía que alimentar para que quede en perspectiva lo que el poder de Dios podía hacer. Y lo que leímos, el primer error, el primer problema que empezaron a tener el pueblo de Israel, ¿qué fue? Pues aquí lo vemos en pantalla. El primer error fue que empezaron a murmurar. ¿Qué decían? ¿Estaban felices con lo que estaban? Dice ahí, y además alguien puede decir, bueno, pero es que toma en cuenta que estaban pensando en sus pequeños, en sus familias, porque en el desierto, ¿qué puedes sembrar? En el desierto, ¿qué puedes cultivar? Para empezar, no tienes un elemento principal que es el agua.
Y entonces, ¿qué podía hacer el pueblo de Israel en esos momentos para decir, bueno, está bien, ya estamos en el desierto, aquí estamos, y ahora vamos a cultivar frutas, semillas, frijoles? No se podía. Entonces el pueblo vio su desesperación y actuó. Pero ahora vamos a ver si estaba justificado, porque de alguna forma muchas personas a veces tratan de justificar. Oye, es que estaban en el desierto, oye, pero es que traían niños y es que era una cantidad enorme. Obviamente se tenían que preocupar, pero realmente era una preocupación por alimentarse. Realmente ellos tenían y sentían una necesidad por alimentarse. ¿Qué nos dicen las escrituras? Su murmuración era legítima. Acordémonos que estamos hablando que acababan de salir, habían cruzado el mar y estaban en el desierto. No había pasado mucho tiempo. Entonces dice aquí Éxodo 16:3, y decíanle los hijos de Israel, ojalá, fíjense las palabras, hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos había sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, no me importa que yo hubiera sido esclavo, no me importa que yo hubiera pasado que estuviera quejándome, porque eso fue lo que sucedió. Dice ahí las escrituras que el pueblo clamó a Dios y Dios los escuchó. Pero ellos en el momento que estaban ahí se les olvidó que estaban como esclavos. Y ya en este momento le reclamaban a Moisés y decían, queremos volver a lo que teníamos antes. No importa que fuera como esclavo. Números 11:5 también nos dice, y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Fíjense, de los ajos y de las cebollas. Algo que pues hasta donde yo conozco a mucha gente no le gusta, pero aún así ellos anhelaban ese sabor, ese alimento, con tal de regresarse a la esclavitud. Así estaba el pueblo de Israel. Y aquí la pregunta, ¿realmente estaban preocupados por el alimento? ¿Realmente decían, es que hay una necesidad? ¿Realmente era ver, es que mis pequeños no tienen que comer? ¿O estaban deseando algo que tenían en los tiempos anteriores en Egipto? Estaban deseando alguna comida que no era realmente como una necesidad, que no era como una prioridad, sino como un gusto. Y tenemos un caso en la Biblia, por ejemplo, de una persona, pues ya aquí lo vemos el nombre, que por el alimento llegó a perder lo más preciado, lo más importante. ¿Qué decía Esaú? No, pues a mí no me importa. ¿Qué llegó a hacer Esaú? Dice aquí en Génesis 25:32. Y entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Todos conocemos la historia, está de más leer toda la historia porque la conocemos perfectamente. ¿Qué hizo Esaú? Llegó y vio el plato de lentejas y se le antojó. ¿Él podía prepararse la comida? Sí. Es que venía de cazar, sí, pero él era un vigoroso cazador y de hecho cuando pidió la bendición, ese fue el requisito que le pidió Isaac, que fuera a cazar y que le viniera a preparar. Entonces, él tenía la capacidad para poder hacerse los alimentos. Simplemente quiso aprovecharse, quiso hacer esa situación. Y luego y luego se quejaba o comentaba que era su hermano el que se había aprovechado. Sin embargo, Jacob astutamente sabía y le pidió y le dijo que le jurara que realmente era su primogenitura la que se le daba. ¿Engañó Jacob a, a Isaac? No, porque fue un trato entre ellos. Más bien, Esaú quiso engañar a su padre y burlarse de Jacob. Entonces, pero todo por el alimento, porque querían llegar a ese punto. Sigue diciendo Números 11:14. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, fíjense, aquí está, ¿realmente era una necesidad o solo era el gusto lo que querían? ¿Realmente sentían un problema de no poderse alimentar o solamente por darse un placer? Porque es muy diferente el estar muriéndose de hambre, es muy diferente el estar sufriendo, es muy diferente el que no tengan que comer a estar pidiendo eso. Dice, ¿quién nos diera a comer carne? Esa era su prioridad y eso es lo que querían. Ellos querían comer carne, eso es lo que ellos buscaban. Números 11:13.
Acuérdense, y bueno, no lo vamos a leer todo el texto, pero dice ahí que el pueblo lloraba, que estaban afuera de las tiendas, el padre de familia, estaba toda la población diciendo, es que queremos carne, esa era su prioridad, y llegaron y le llegaron a reclamar a Moisés. Entonces Moisés se llegó a angustiar, a enojar por esa situación, y dice aquí el 13, ¿de dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí, diciendo, danos de comer carne? Entonces, no era porque se estaban muriendo de hambre, era porque querían tener ese privilegio. Entonces, aquí la enseñanza que podemos tener es, ¿cuáles son nuestras prioridades? Nuestras prioridades son comer, alimentarnos. Esa es nuestra principal prioridad, o servirle a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hablando de la pandemia, de la situación en la que entramos, sabemos que hay momentos y situaciones y para muchos hermanos viven momentos complicados, difíciles, que realmente están pasando por etapas muy complicadas, sin trabajo. Pero a veces nosotros nos quejamos que no podemos ir a la casa de oración, que no tenemos, que no estamos celebrando como deberíamos, pero realmente tenemos que analizar las prioridades que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos milagros podemos observar en el texto que leímos? Pues principalmente dos. Dice Números 11:31. Y salió, en el caso de que después de quejarse, fíjense, después de estar reclamándole a nuestro Dios, Dios, aunque sabía que estaba mal y los tenía que castigar, ¿qué hizo Dios? Pues dijo, está bien, voy a hacer lo que ellos quieren hacer. Dice Números 11:31, y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejólas sobre el real un día de camino. Fíjense, esto es muy interesante. Dice ahí que las codornices se las trajo de un viento de la mar y dejó sobre el real. ¿Qué es el real? Ya lo hemos visto en otras predicaciones. El real es el campo. Y dejólas sobre el real, sobre el campo, un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra parte, alrededor del campo, y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Entonces se pueden imaginar cómo, bueno, primero que nada, sí conocemos las codornices. Aquí presentamos algunas. Ese es el animalito, claro que depende de la zona, va a variar un poco, pero este es el animalito que tenía y que alimentó al pueblo en el desierto. Aquí está otra imagen, que es un pájaro pequeño del cual se podían alimentar. Pero dice ahí el texto que eran tantos que estaba un día de camino de un lado y un día de camino del otro. Y no solo eso, sino de altura, casi 2 codos. ¿Cuánto mide un codo? Aproximadamente 45 centímetros. Estamos hablando de 90 centímetros de alto, casi 1 metro. Entonces, para poder alimentarse, bueno, ahí está una codorniz, pero esta ya obviamente está preparada. Pero entonces estamos hablando que las codornices eran muchísimas, y casi 1 metro de altura, imagínense. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y fíjense todo el esfuerzo que hicieron para poder comer ese alimento que tanto le añoraron y le pidieron a Dios. Y entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, un día completo de 24 horas, y todo el día siguiente recogieron codornices, y el que menos recogió fue por lo menos 10 montones, y le tendieron para sí a lo largo de alrededor del campo. Entonces, si hablamos de que estaban en un desierto, imagínense todo cubierto ese desierto de codornices. Dice que era un día de camino de, si te ibas a la izquierda o si te ibas a la derecha, un día de camino. Y de altura aproximadamente 1 metro, 90 centímetros. Todo eso era lo que cubría el campo alrededor. Todo eso porque el pueblo tentó a Dios y le dijo que quería comer carne. Entonces sigue diciendo aquí en Números 11:19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días. Entonces, obviamente ya habían tentado a Dios, ya lo habían hecho enojar. Dice, ni 20 días, sino hasta 1 mes de tiempo, hasta que os salga por las narices, y os sea un aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Imagínense lo malagradecidos,
y aunque se escuchen palabras fuertes, yo sé que esto también es para nosotros, porque a veces también vivimos esa situación. Pasamos por alto lo que Dios nos da, pasamos por alto las bendiciones que Dios nos da y le pedimos más y le pedimos, no, yo como niños pequeños haciendo berrinche, no, yo no quiero, yo quiero un carro último modelo, yo quiero un trabajo donde gane millones. A veces estamos actuando así como actúa el pueblo en ese momento. Tenían comida, sí tenían comida, pero decían, yo quiero carne, yo no quiero ese pan ya me hastió, yo no quiero. ¿Y cuánto tiempo tenía que había pasado el pueblo de Israel de ello? ¿Cuánto tiempo tenía que habían salido de Egipto? ¿Cuánto tiempo? No tenían tanto tiempo para decir, ya tenemos años sufriendo, ya tenemos años en el desierto, nos estamos muriendo de hambre. Y sin embargo, iban y le reclamaban a Dios y a Moisés. Sigue diciendo aquí en Números 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga. Y ahí está el castigo de aquellas personas que se atrevieron a dudar, a tentar a nuestro Dios por lo que habían pasado. Hablamos del maná, que también fue un alimento que consumieron. ¿Qué es el maná? ¿Qué significa maná? En el diccionario de Douglas Tenney dice, una comida especial provista para los hebreos durante el éxodo de Egipto. En sí la palabra, lo que vamos a ver aquí, dice la palabra hebrea man es en realidad una pregunta, como prefijo de hu, que sería, ¿qué es esto? Por el otro lado puede ser una adaptación del egipcio menú, como comida. Josefo y otros autores antiguos atribuyen el nombre a la pregunta ¿es comida? ¿O qué es esto? Entonces, en realidad la palabra maná quiere decir ¿qué es esto? O si esto es comida. Que quede bien el contexto en el desierto. Ese realmente es la palabra maná. Dice Éxodo 16:15, que aquí lo confirma. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Eso es lo que significa el maná. Entonces, dice aquí Números 11:9, y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía sobre él. Números 11:9. Entonces, ¿cuándo se daba el maná? Se daba en la noche para que cuando en la mañana, cuando salieran, ya estuviera completo esto. ¿Alguno de ustedes vive en un lugar donde neva, donde se puede ver la nieve caer? Algo así, imagínense que pasaba en el desierto. Dice que caía un rocío y que parecía que la nieve, como si cayera la nieve, y así es como se les presentaba el maná al pueblo. Dice, ya hablamos de lo que dice, por ejemplo, aquí está lo que dice en el Midrash. Algunos datos sobre el maná: parece una pequeña semilla redonda, blanca, ahorita vamos a verlo con textos bíblicos, y descendía por la noche, intercalaba entre dos capas de rocío, y esto es muy importante, y es lo que quiero que me conteste ustedes. Sabía a su comida favorita, eso es lo que dice el pueblo en el Midrash, el pueblo judío tiene esta creencia que el maná cuando tú lo probabas sabía a la comida que a ti te gustaba. Y acuérdense que ya hemos hablado de esas costumbres porque inclusive pueden contradecir, como en este caso contradicen a las escrituras. Decir que el maná sabía a la comida preferida, pues es un absurdo, porque ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo, estamos hartos de este maná, lo que yo quiero comer es carne. Entonces, si él quería comer carne, ¿por qué no le sabía su alimento preferido? Entonces, esto no es correcto. No podemos decir que es así. Nombres del maná. A ver, hermanos, yo sé que hay un retraso y que tenemos que avanzar, pero quiero que me digan ustedes qué nombres conocen del maná. Escríbanlo ahí en los comentarios. Yo sé que pues ya vamos a avanzar más rápido para que no nos gane el tiempo, pero en las escrituras hay algunos textos donde se menciona el maná de otra forma, diferente obviamente al nombre de maná. Por lo menos hay 3 textos que habla de ese maná. Aquí voy a poner 2 y a ver si ustedes pueden encontrar el otro texto. Dice que se conoce como trigo
Exactamente, hermano Israel, si lo alcancé a ver, hermano Miguel también, pan del cielo. Exactamente, ese es un nombre que se le conoce al maná. Este, pan del cielo, hermano Gilberto, sí están en lo correcto. También se le conoce como trigo del cielo, dice Salmo 78, 24 y 25, que ahí vienen lo que dice. E hizo llover sobre ellos maná para comer y dioles trigo de los cielos. Y luego vuelve a mencionar al maná como pan de nobles. Génesis Ortiz, pan del cielo, es correcto, así también se le conoce. Entonces aquí vemos dos nombres en este texto que estamos viendo en Salmo 78, 24. También se le conocía al maná como trigo del cielo, trigo de los cielos y como pan de nobles. Y el otro texto que también ya mencionaron mis hermanos, dice que es lo que mencionan pan del cielo, está en Salmo 105:40. Pidieron e hizo venir codornices y saciólos de pan del cielo. Salmo 105:40. Estos son algunos textos. Los judíos también mencionan como eh, del cielo, no trigo del cielo. También lo menciona. Bueno, vamos a avanzar. Dice Éxodo 16, 13 y 14. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor. Ese texto ya lo vimos, pero aquí quiero recalcar otra cosa en el 14. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, y aquí habla las características del maná. Una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra, como una helada, como una nevada. Algo así, imaginémonos que algo así llegaron a ver el pueblo de Israel. Caía la nieve, y como cuando cae la nieve y se llena todo el campo, porque dice que era blanco. Entonces, hablando del maná, ahí están las características. Y dice Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como simiente de culantro, blanco, y su sabor como hojuela con miel. Así sabía el maná. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la semilla de cilantro, que es lo mismo que el culantro, entonces, pero blanca, obviamente. Esta es la semilla. Algunos consideran esto. Y es más, si ustedes buscan en internet sobre el maná, van a encontrar que muchos dicen, este es el maná. El amaranto, por ejemplo, mucha gente piensa que el amaranto fue lo que comió el pueblo de Israel, pero no puede ser eso correcto. A ver, por qué no podría ser correcto? Así como dijimos que tampoco el maná podía saber a lo que te gusta, también aquí hay una contradicción. No podemos decir que que el día de hoy existe el maná, o que el maná es el amaranto. ¿Por qué no podemos decir que existe o que es el maná? Bueno, voy a contestarlo para avanzar, pero si tienen ahí la respuesta, igual adelante pueden contestar. Pero no puede ser, porque dice las escrituras que es un pan único, que no lo conocían, porque solo fue un tiempo. Exactamente, hermano José, porque era un pan único, que ni siquiera ellos sabían a qué se dedicaba. Además, por ejemplo, el amaranto y otras semillas y otros tipos de estos solo se dan por temporadas. Y esto fue durante 40 años que se estuvo dando el maná. Y aparte que ahorita vamos a ver que había unas características únicas y especiales del maná. Entonces no podemos decir que todavía existe porque no tienen esas características. Números 11, 7 y 8. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y derramase el pueblo, y recogían y molían. Y es todo lo que podían hacer con el maná. Molían en molinos o majaban en morteros, y lo cocían en caldera o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Uno decía que era como hojuela, pero aquí también dice que también tenía así como un sabor de aceite nuevo. Éxodo 16 dice, 16, esto es lo que Jehová ha mandado, cogeréis de él cada uno según. Ahorita vamos a ver otra característica del maná, que por eso no podemos decir que es que hasta el día de hoy puede existir o puede ser una planta. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Dice aquí que es un gomer, dice Éxodo 17 y 18. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, pero esa era la medida, el gomer.
dependiendo cada quien lo que pudiera comer. Y medíanlos por gomer y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme lo que había de comer. Imagínense la maravilla, el poder de Dios. Si yo soy robusto, no importa si yo me serví poquito, me alcanzaba. Si utilizaba esa medida, una persona delgada le alcanzaba. Entonces, ¿cómo Dios puede y hasta el día de hoy nos da a cada quien de acuerdo a nuestras necesidades? La medida era un gomer, que ahorita vamos a ver cuánto mide un gomer, pero cada uno de ellos tenía esa medida. Dice aquí el hermano Israel, el maná se encuentra en el arca de la alianza. Así es, ahorita vamos a ver bueno, a dónde se instruyó que se pusiera, que ya se adelantó el hermano Israel, que se puso de hecho en los capítulos finales ahí dice que el maná se tenía que poner dentro del arca de la alianza, y ahí se tenía que poner un gomer para que los hijos de ellos pudieran verlo, cómo fueron sustentados. ¿Cuánto es un gomer? Sacamos la tabla periódica de las medidas y aquí vemos que un gomer es igual a una octava de un efa, y que es igual a 3.7 litros. Entonces estamos hablando que un gomer es lo que nosotros conocemos como un galón. Esa era la medida que utilizaba para medir el maná. Y díjoles, dice Éxodo 16:19, y díjoles Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Fíjense, esa es la instrucción. Dígame, ¿tienen alguna complicación? Bueno, ahorita todos comentaríamos, es que no hay ninguna complicación en esa instrucción. Dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Esa es la instrucción. ¿Qué hizo el pueblo? Dice el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos. Pudrióse y enojóse contra ellos Moisés. La instrucción era clara. ¿Había alguna duda? ¿Había algo ambiguo que Moisés? Es que a lo mejor Moisés no aclaró. No, la instrucción era muy clara. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Siempre siguiendo la contraria. Dice que imagínense, que dejaron para otro día, crió gusanos y pudrióse. Algunos de ustedes han podido, yo creo que sí, o por lo menos la mayoría, han olido la comida podrida. ¿Cómo huele? ¿Huele rico? ¿Huele delicioso? ¿Y cómo queda el plato? ¿Cómo queda el traste donde hay comida podrida llena con gusanos? Imagínense eso en el desierto, para lavar el traste, para limpiar eso. Todo por no obedecer, todo por no cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Y dice Éxodo 16:22, y en el sexto día recogieron doble comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Entonces, la instrucción es que todos los días, ahorita vamos a ver una forma como se representa, pero todavía, vean, nuevamente lo que dice el 27, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué decían? Aquí está. Se les dijo claramente al pueblo, a ver, todos los días no debes de guardar. Domingo, no guardar. Lunes, no debes de guardar porque se crían y hacen gusanos. Martes tampoco, miércoles tampoco, jueves tampoco, el viernes tienes que guardar doble porque el sábado no va a ser. ¿Y qué hacían las personas rebeldes? Ah, pues el domingo guardaba, se echaba a perder. El lunes guardaba, martes guardaba, miércoles guardaba, jueves guardaba. Viernes, cuando de verdad deberían de guardar, no lo hacían y salían el sábado, el día séptimo, a recoger. Entonces la instrucción era clara, pero no querían obedecer, no querían cumplir con los mandamientos, con una instrucción tan sencilla que te está diciendo, no debes de guardarlo porque se te va a podrir, se te va a oler feo, pero no obedecían, no hacían caso. Dice el 32 y 34, ahí mismo de Éxodo. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, henchirás un gomer de él para que se guarde, aquí está lo que comentaba el hermano, para que se guarde para vuestras descendientes a fin de que vean el pan que yo di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, imagínense eso que se guardó, durante cuánto tiempo estuvo guardado, porque aquí le da la instrucción un poquito antes. El maná estuvo guardado durante más de 40 años, porque todavía llegó
y estuvo el rey David, todavía se puso en el arca, estuvo ahí hasta que finalmente se perdió. Entonces, eh, sí, es que son medidas del Antiguo Testamento, hermano, porque también puede ser que esté consultando, dice mi hermano Miguel, que en un diccionario de pesas y medidas un gomer es igual a 2 litros, pero tiene que ver porque hay una diferencia, puede ser que esté leyendo medidas del Nuevo Testamento. Póngale así del Antiguo Testamento y son 3.7 litros. ¿Cuándo cesó? Pues aquí está la instrucción en Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y si leemos un poquito antes, es justo cuando empezaron a celebrar la fiesta de Pascua. Entonces ahí está cuando cesó. Y bueno, aquí lo importante es a qué nos representa, de todo esto qué vamos a aprender. ¿Y a quién representa el maná? Porque eso es algo que ya sucedió. Y está bien conocerlo como historia, está bien saber y enfocarnos que fueron desobedientes a lo que se les mandaba. Y nuestro Dios, a pesar de todo esto, siempre lo sustentó. Pero hay algo más importante en todo esto, que ese pan, ese maná, representa a nuestro Señor Jesucristo. Ese maná representa y ese pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel en ese momento comió el maná, pero finalmente murieron. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos hace esa invitación, y ahí está, no lo vamos a leer, pero Juan 6:31 al 58 lo va explicando. Cómo Él dice que yo soy el pan de vida, y el que viene a mí y come vivirá para siempre. Entonces, de todo esto, el mensaje más importante que nos debe de quedar es que ese maná de vida todavía existe. Ese maná que nos puede dar esa vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, y que debemos de seguir cumpliendo como a Él, que ya lo hemos visto, y que sigamos escuchando estos temas de fiestas de cabañas, que Él guardó la fiesta de cabañas, que cuando venga Él en el milenio se volverá y se seguirá guardando esta festividad, y debemos de cumplir y seguir al lado de nuestro Dios si queremos seguir vivos, si queremos seguir disfrutando de ese maná espiritual, que ese maná que es nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Paz a vosotros.